Queremos hablar de juguetes, porque sabemos que hay muchos padres que están con los niños eligiendo de entre muchos catálogos los regalos. Digo lo de los catálogos y ahora hablaremos de si realmente es bueno elegirlos a través de la propia publicidad o es mejor tener un poco de iniciativa. Bueno, vamos a hablar de todo eso con una experta, con una psicóloga que es Mariluz Cañadas. ¿Qué tal, Mariluz? Buenas noches. Muy bien, buenas noches. Mariluz va a venir periódicamente a nuestro programa para hablar de distintos temas. Hoy hemos querido empezar por los juguetes, pero bueno, tú en tu consulta privada atiendes todo tipo de problemas, de niños, de adultos y todo tipo de problemáticas, ¿no? Cuéntanos un poco. Bueno, yo trabajo en un modelo cognitivo-conductual y a la consulta llegan problemas muy variados, es decir, desde problemas de niños, de problemas de conducta, niños que se hacen pis por la noche, niños que tienen dificultades para conciliar el sueño, que tienen pesadillas. También trabajo con personas adultas y ahí las dificultades son variadas, desde problemas de pareja, problemas sexuales, trastornos de ansiedad, depresión, inseguridad personal. Es decir, al final en una terapia se aborda todo aquello que preocupa a la persona y se intenta dotar a la persona de estrategias para que sean capaces de solventar sus dificultades. Bueno, pues hoy hemos querido empezar por aquí, aunque a lo largo de todos los días que te tendremos en el programa vamos a hacerte muchas preguntas, Mariluz, y vamos a querer que nos orientes un poco en esto tan complicado de la conducta humana, que no nos conocemos ni nosotros mismos, así que es bueno que analicemos un poco por qué nos comportamos como nos comportamos. Y ahora digo yo que esto de los juguetes de los niños, de escribir la carta de los Reyes Magos, debería ser una cuestión de sentido común, pero que es verdad que los padres nos volvemos absolutamente locos en estos días, ¿no? Que nos ponemos a elegir de todo, nos parece todo poco, y no solo es la carta de los Reyes en casa, es en casa de los tíos, de los abuelos, ¿no? Bueno, ¿cómo gestionar todo esto? Porque lo del sentido común al final no es tan común, ni mucho menos, ¿no? Sí, muchas veces lo perdemos con la ilusión que nosotros tenemos de que nuestros hijos sean felices. Entonces, evidentemente son unas fiestas que para los niños son muy especiales y el componente de los juguetes, unido con las reuniones familiares o la aparición de personajes mágicos como los Reyes Magos o Papá Noel, pues genera una ilusión especial en ellos. Pero claro, tenemos que tener en cuenta que los niños están expuestos a muchísima publicidad, anuncios, series, dibujos, que hacen que muchas veces deseen juguetes, deseen objetos que no se adecúan ni a su edad, ni a sus características, ni a las habilidades que queremos que ellos desarrollen. Entonces, nuestra labor como padres también va encaminada a servir de orientación, a dialogar con ellos e intentar que seleccionen o pidan objetos que, por un lado, les haga ilusión a los niños, pero que también tengan una utilidad y que sean adecuados para ellos. ¿Cómo podemos hacer esto? Porque así dicho parece fácil, pero luego hay que sentarse con el niño y ponerse a elegir, irle conduciendo por donde nosotros queremos que se conduzca, ¿no? ¿Cómo podemos hacerlo? Hombre, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que los juguetes han de seleccionarse en función de las preferencias del niño, no de los adultos. Algo que nos guste a nosotros, a nuestro hijo no tiene por qué gustarle. Pero siempre tenemos que valorar qué edad tienen nuestros hijos. Muchas veces ellos seleccionan juguetes que no son adecuados para su edad. Es decir, hay niños que con 2 años o con 3 años se le compran ordenadores interactivos y no saben leer, cuando leer es una habilidad necesaria para poder utilizar ese juguete en consecuencia. Así que el primer consejo, un juguete que esté adecuado a la edad del niño. Si hablamos de niños muy pequeños, pues supongo que tenemos que buscar cosas que sean pues para tocar, para experimentar distintas sensaciones, ¿no? Porque es lo principal para un niño de 0 a 6 meses, por ejemplo, ¿no? Evidentemente. De 0 a 6 meses los niños se relacionan fundamentalmente a través de los sentidos, de la vista, del tacto, del gusto. Entonces los juguetes idóneos pues son los móviles de cuna, sonajeros, calcetines y manoplas que emiten sonidos, carruseles musicales y los típicos cuerdas con muñecos insertados que van en las sillas. Bueno, eso para los muy pequeños. Muy pequeñitos. ¿De ahí en adelante? De ahí en adelante, pues de los 6 a los 12 meses, de los 6 a los 12, los niños empiezan a moverse, se sientan, empiezan a gatear, se ponen de pie y los más avispados incluso empiezan a andar. Entonces, los juegos seleccionados, los idóneos, serán los que vayan encaminados a potenciar la psicomotricidad en los niños, es decir, los andadores, los juguetes de arrastre, juguetes que se van moviendo por el pasillo y el niño los persigue, pelotas suaves, muñecos de trapo, juguetes para el baño, que la hora del baño es una hora que a los niños les suele encantar, y esos son los juguetes más adecuados. Ahí estamos hablando sobre hasta los 12 meses aproximadamente, y luego cuando tienen un añito, del añito a los 2 años... Bueno, ahí se amplía... Ahí ya se amplía un montón. Se amplía muchísimo porque los niños ya juegan mucho más al aire libre, entonces elementos como los cubos para la arena son imprescindibles,
una pelota, un muñeco. Empezamos ya con pequeños libros con imágenes, libros con texturas, y se puede empezar incluso con algún juguete que cuente cuentos y cosas manuales. A Pintura partir de dedos, plastilina. Que puedan empezar también a crear un poco, ¿no?, con esos elementos. Y evidentemente los correpasillos. Bueno, claro, Los porque correpasillos a esa edad les encanta. Tienen que practicar, ¿no?, los movimientos. A partir de esa edad, ¿qué nos recomiendas? ¿Podemos entrar en un juguete, lo que llamamos juguete educativo? Sí, de hecho los juguetes educativos desde los primeros meses, si los seleccionamos bien, ya lo son. Es decir, si a un niño de 6 meses, por ejemplo, le regalamos un gimnasio de actividades, que es la típica mantita donde tiene texturas, donde tiene sonajeros, ya estamos estimulando y estamos educando los sentidos del niño. A partir de los 2 años, pues la variedad se amplía, les encantan los triciclos, los libros, suelen empezar ya con el juego simbólico, entonces les encantan juegos de maquillaje, bailar, cantar, y ahí ya empezaríamos con juguetes interactivos, ¿no? Que permiten desarrollar pues, la memoria, la capacidad de asociar, el conocimiento de los colores, de canciones, de las letras, y realmente son juegos que a esa edad a los niños les gustan mucho. Empiezan a gustar. Bueno, en adelante pues ya se abre todo el abanico de posibilidades, pero es verdad, Mariluz, que muchas veces cuando hablamos con los niños y les preguntamos qué les han pedido a los Reyes Magos, a veces nos sorprenden porque nos dicen cosas que no tenemos ni idea de lo que es, porque no te dicen he pedido una muñeca, he pedido un balón, he pedido una bicicleta, sino que te dicen he pedido una marca comercial. Es decir, la publicidad les tiene absolutamente influidos desde muy pequeños, ¿no? ¿Qué debemos hacer con eso? ¿Cómo debemos gestionar eso? Pues charlando con ellos. Tenemos que tener en cuenta que ellos muchas veces ven dibujos o ven juegos, por ejemplo, de muñecas de marcas comerciales, que si vemos el anuncio, los muñecos hacen una serie de cosas que a veces incluso son muy elaborados y que realmente tampoco favorecen la imaginación del niño. Es decir, un niño de 2 años o de 1 año y medio le hacemos un regalo y a lo mejor juega más con la caja que con lo que viene dentro. Entonces un juguete muy elaborado no nos va a garantizar que el niño disfrute. De hecho, juguetes con un exceso de elaboración al final se convierten en un juego que está ahí y que el niño simplemente lo mira porque no puede interactuar con él. Es decir, siempre va a ser preferible un juego que implique que el niño ensarte piezas o que vista y desvista muñecos o una canasta de baloncesto o de fútbol antes que un juego electrónico en el que el niño simplemente visualice lo que aparece en pantalla. Claro, le da un botón sin más. Estamos viendo de fondo, mientras charlamos con Mariluz, muchos de los juguetes que nos podemos encontrar estos días en las jugueterías, que ya están visitando los padres y las madres, algunas veces con los niños, para luego ir escribiendo la carta de los Reyes o de Papá Noel, que claro, aquí ya tenemos el primer dilema, porque claro, si no es en la propia casa, luego está en la casa de los abuelos, de los tíos y demás, y hay 2 festividades, hay 2 personajes a los que pedirles juguetes. ¿Qué hacemos con esto? Si el niño dice, no, le quiero pedir a Papá Noel y además le quiero pedir a los Reyes Magos. Hombre, ellos evidentemente van a querer pedir a los 2, sí, tiene claro, lógica. Entonces, depende también ahí de la tradición de cada familia. Más importante que si vienen Papá Noel o Papá Noel y los Reyes, es que los regalos sean moderados. Es decir, si vienen Papá Noel y los Reyes pero nos traen un par de regalitos, es mucho más moderado que si solamente viene uno de los personajes y nos trae 12. Entonces es importante el seleccionar, no más de 3 o 4 juguetes en casa, porque además la saturación de juguetes al final lo que favorece es que el niño no disfrute de nada, porque inician la actividad con un juguete, pasan a otro y realmente no le sacan el provecho que los juguetes tienen. Así que moderación, por supuesto. Y luego hay otro elemento que es este de los personajes mágicos que vienen y lo pueden hacer todo, pueden conseguirlo todo. Tiene un doble problema, veo aquí. Por un lado, el que a veces hasta los niños pueden tener como cierto miedo de estos personajes, y por otro lado, el que creen que pueden pedir lo que quieran y que van a conseguir todo lo que quieran porque se han portado muy bien, ¿no? ¿Cómo hacemos con eso? Bueno, por un lado, el miedo a los personajes fantásticos aparecen en determinadas edades como algo normalizado. Entonces, incluso aunque desde el hogar lo manifestemos bien, pues es muy habitual que un niño de 2 años le tenga miedo a los Reyes Magos o a Papá Noel. Y no hay que darle mayor importancia.
sin forzar mucho, pero transmitirle la parte positiva, que es que... Es muy importante, perdóname que te corte, Mariluz, esto de sin forzar mucho. Claro. También vemos a los papás que se empeñan en sentar encima de un Papá Noel a un niño de 2 años para que le pida lo que quiere, ¿no? En Claro. fin, sin forzar, lógicamente. No, podemos acercar al niño, que le dé la cartita a Papá Noel y no hace falta que se siente en su regazo si el niño no lo quiere, para que se vayan acercando de forma progresiva y que el niño lo pase mal. A medida que pasan los años, el miedo se lo suelen perder. Son muy pocos los niños de 4 o 5 años que le tienen miedo a Papá Noel o a los Reyes Magos. Al revés, están como locos de estar con ellos. Entonces, el miedo lo podemos manejar simplemente así, intentando acercarlos, pero sin generar muchísima presión. Bueno, y por último, Mariluz, algo en lo que estarán pensando ahora los padres y madres que nos ven y que tienen chavales un poquito mayores, que son los videojuegos. Se nos habla toda clase de barbaridades de los videojuegos, parece que solo estamos viendo la parte negativa. ¿Qué podemos recomendar en cuanto a videojuegos a los padres? Bueno, los videojuegos, al igual que el resto de los juguetes, es fundamental que seleccionemos juegos que sean no sexistas y que no fomenten actitudes de intolerancia o de agresividad. Y lo que sí que es cierto es que los juegos más comerciales, tanto de ordenador como de videojuegos, sí que suelen tener este tipo de componentes. Entonces, lo fundamental es el uso que le demos. Es decir, un niño, por ejemplo, menor de 7 años, puede jugar al ordenador o con una consola, pero no sería adecuado más allá de 15 minutos. Y siempre seleccionando el tipo de juego. Es decir, si tú a un niño de 6 años trabajas un juego con videoconsola, de lectura o de pintar, no le va a perjudicar. Ahora, si a un niño de 12 años le permitimos jugar 3 horas al día a un juego bélico que favorece el nerviosismo y que favorece la activación y que favorece el aislamiento y el no contactar con la gente de su entorno, eso sí que genera problemas. Bueno, pues tomamos nota de todas estas recomendaciones que le vamos a ir pidiendo a Mariluz a lo largo de todas las semanas. De momento, hoy hablamos de juguetes. En los próximos días tenemos también otro capítulo peliagudo, que es esto de las Navidades. Ya hablaremos de ello con detalle, porque creo que hay muchas personas que se ponen muy nerviosas, ¿verdad?, con estas fechas. Nerviosos, tristes, las emociones son muy variadas. Claro, y son difíciles de controlar. Ya hablaremos de eso y de otros temas. Gracias, Mariluz, por haber venido. En este primer programa ya iremos contando, como digo, más cosas relativas a nuestro comportamiento. Podemos aprender muchas de ellas. Al fin y al cabo, como decíamos, es sentido común, pero es que lo perdemos con mucha facilidad.